lo que es el ácido alfa-linolénico. Habíamos dicho entonces, habíamos mencionado que el modo de acción, el modo de operación de una hormona es del siguiente modo. Se sintetiza a partir de su precursor y finalmente pues se forma la hormona. Esta hormona va a ser transportada, dijimos que este transporte en algunos casos no es tan necesario porque puede darse el efecto en la misma célula que está produciendo la hormona, o también, como el caso del etileno, pues es una hormona gaseosa y no necesita un transportador. Y lo que vamos a considerar dentro del mecanismo general, el transporte. Al llegar la hormona a su sitio target, ¿no?, de acción, en la célula va a haber un receptor de membrana al cual se va a acoplar la hormona. Va a iniciar una serie de acciones, ¿no es cierto? En este caso, activaciones e inactivaciones de factores de transcripción. Y estos genes blancos, entonces, van a iniciar la síntesis de proteínas asociadas a una función biológica. Algo pasó, escuché por ahí un sonido rarito. Creo que todo esto que bueno, y lo vemos aquí, pero ya de una manera más gráfica, de una manera pues, más representativa de lo que realmente está ocurriendo en el proceso. Vemos aquí entonces cómo la hormona también puede ser un estímulo ambiental, ya, pero en este caso vamos a hablar de hormonas específicamente, llegan hacia su receptor de membrana. Ya ven que está en membrana y este proceso se llama percepción. ¿Ya? No queda bueno por el inglés. ¿Ya? Entonces se da la percepción de la hormona. Luego, en el segundo paso, se va a dar la transducción de señales donde se van a liberar moléculas intermediarias y inicia por ejemplo, acá está lo de los factores de transcripción. Y la respuesta es propiamente específico, que es para el caso de las auxinas. Bueno, estamos bien segundos mensajeros. Entonces, la transducción de señal o también a la respuesta le suelen llamar inducción, ¿no? Inducción de respuesta. Vemos aquí entonces con ya un ejemplo específico. En el caso de la auxina, llega a su receptor de membrana, inicia la transducción de señal y en ese proceso, producto de esto, empieza la liberación, por ejemplo, o la estimulación de las bombas de ATPases que van a producir energía, porque vamos a ver que las auxinas están asociadas al crecimiento celular, por lo cual demanda bastante energía. También vemos que esta transducción de señal entonces va a empezar a lo que es la transcripción de factores de transcripción. Estos factores de transcripción van a ingresar hacia el núcleo y se van a acoplar, ¿no es cierto?, a los genes en respuesta a auxina o genes regulados por auxina. Estos producen un RNA mensajero que termina en la producción de proteínas, para este caso de auxinas específico, proteínas de crecimiento. Además, habíamos dicho que una vez que se da el efecto de la hormona puede guardarse o puede inactivarse y degradarse. Y esto pues va a ser a través de las vesículas del aparato de Golgi, en este caso de auxinas. Bueno, las hormonas se pueden estudiar de diferentes formas. Podemos hacer un bioensayo. ¿Qué es un bioensayo? Es la aplicación de estas hormonas en órganos de plantas intactas y nos va a permitir indicar la posibilidad de una o más hormonas involucradas en el proceso. Por ejemplo, los que están trabajando con auxinas, los que están trabajando con fibrilinas, ¿no?, de los seminarios, entonces ellos están haciendo bioensayos. ¿Por qué? Porque están ustedes colocando la hormona sobre la lentita y analizando la respuesta. Por ejemplo, acá tenemos cómo es que se hace el bioensayo de dominancia apical. Para probar que las auxinas están involucradas en la dominancia apical, pues se remueve el meristemo apical y cambia la arquitectura de la planta
Vemos que era así, dominancia apical, y vemos que al remover, ¿no es cierto?, por decapitación de la yema apical, inicia la brotación ya de las ramas laterales y cambia totalmente la estructura de la planta. Sin embargo, como les he colocado acá, este método se trabaja bastante en fisiología vegetal, es eficiente, pero tiene algunas limitaciones. Por ejemplo, que puede ser que la respuesta que estemos observando no solamente esté involucrada la hormona tal cual estamos evaluando, sino que esté en asociación con otras hormonas o hay hormonas que también van a regular un poco lo que es la nutrición. Entonces, no directamente, pero sí indirectamente. Entonces, puede ser nosotros que estemos atribuyendo el efecto, por ejemplo, un enraizamiento de esquejes directamente a la usina, pero puede ser que haya habido otro factor más que estamos pasando por alto, ¿ya? Entonces, esa es la limitación. Bueno, es relativamente sencillo de hacer. Se pueden elaborar bioensayos desde los más sencillos hasta los más complejos, tratando de justamente limitar todas estas variables que puedan influir en el proceso. También lo que se puede hacer es extraer las hormonas. Para la extracción de hormonas o extractos que contengan hormonas, porque no se llega a purificar, entonces se tritura el tejido en alcohol, igual que como han hecho en su práctica de pigmentos, para los que todavía no han hecho, no se preocupen. Entonces consiste en moler en un morterito pues unas hojitas. Las trituramos hasta obtener, ¿no?, una masa pastosita, un líquido, y empieza la evaporación con alcohol al vacío. Luego hay una acidificación de este residuo con un pH especial 2.5 y una extracción con éter. Se separa la fase acuosa, nos quedamos con la fase orgánica, a la cual se le añade bicarbonato de sodio al 5%. Se vuelve a separar, esta vez la fase orgánica se descarta y nos quedamos con la fase acuosa pH 2.5 y se vuelve a extraer 3 veces con éter. Y finalmente nos quedamos con la fase orgánica. Si ven, es fase acuosa, orgánica, orgánica, acuosa. Entonces, la fase orgánica ahora sí contiene sustancias ácidas que incluyen las auxinas. Entonces, si nosotros vemos de un tejido una extracción, alguien me preguntaba, ¿no? Pues yo puedo extraer auxinas, no sé, he leído que de las lentejas. Sí, sí se puede, pero lo que usted va a extraer no va a ser solamente auxinas, va a ser un conjunto de componentes que dentro de ellos también hay auxinas. Y ahí estas son liberadas a otros componentes del extracto alcohólico original. Y esto se puede purificar mucho más, pero ya la técnica es más sofisticada. Bueno, otro método de estudio es el análisis de radioinmunoensayo y el análisis de ELISA. Estos análisis ya están familiarizados, ya saben cómo funciona, ¿no es cierto?, porque han llevado su biología molecular. Entonces, cuando este ensayo, ¿no es cierto?, es usado como marcador, ya saben que se requiere marcadores estables, es específico y es sensibilidad y la rapidez, tiene alta capacidad de procesamiento de muestras. Como es relativamente sencillo, yo puedo procesar a hartas muestras. Ya, pero más que todo es para detección. O sea, esto no es para aislamiento de auxinas, esto es para detección de auxinas. Es necesario purificar y fraccionar los extractos del paso anterior, por ejemplo, y evitar interferencia inespecífica de la reacción cruzada con compuestos análogos. Entonces recuerden, en el radioinmunoensayo vamos a tener un anticuerpo, un antígeno y un antígeno, pero que ha sido marcado radioactivamente, ¿no es cierto? Se mezcla la reacción y se hace una separación y empieza a contar la radioactividad, ¿no? Y obviamente este antígeno que está marcado va a estar pues pegándose a la fracción de la hormona, por ejemplo, sí. En el caso del análisis de ELISA, ustedes ya saben, igual tienen antígenos y anticuerpos, pero que se van a pegar. O sea, tenemos una superficie donde va a estar el anticuerpo y podemos incluso hacer directas, indirectas y métodos sanos, ¿no?, los anticuerpos, etc.
También se puede trabajar por HPLC acoplado a un sistema de masas. Entonces, el HPLC, están familiarizados ustedes, han llevado bioquímica, han llevado molecular, pero es la cromatografía líquida de alta resolución acoplada a espectrometría de masas. El fundamento es el mismo que cromatografía de papel, que vimos en prácticas y los que ya van a hacer, me imagino que al menos han leído su guía de lo que van a trabajar. Entonces, en la cromatografía de papel y la cromatografía líquida y la cromatografía de gases se sustenta ambas en la misma técnica, que es pasar una fase que es móvil, puede ser líquida, puede ser gas, depende, no, justamente de esto, y una fase eh, estacionaria. Normalmente, por ejemplo, la cromatografía líquida es la columna del HPLC. En el caso de la cromatografía de gases, la fase móvil es el gas, normalmente helio o argón, y la fase estacionaria es la columna también. Y en el caso de la cromatografía de papel, vamos a tener que la fase móvil puede ser reactivos como acetona o éter de petróleo, y la fase estacionaria es el papelito en el cual se va a hacer la cromatografía. Este método de HPLC permite cuantificar hormonas a partir de extractos y tiene alta sensibilidad. En todos los casos, yo tengo que haber hecho el extracto que mencionamos, ¿no? Moler y aplicar el alcohol, y aplicar el éter, etc. Ya, una vez que tengo ese extracto, entonces yo guardo, inyecto hay una pequeña bombita, ¿no es cierto? Y donde también hay una entrada donde vamos a colocar la muestra a un inyector. Normalmente hay un autosample, o sea, solito toma la muestra el equipo, pero sí hay que dejarlo ahí bien detallado. Y luego, pues, la fase líquida pasa por esta columna. Y a medida que pasa, algunas moléculas se van a ir pegando a la columna. Y eso va a ser sensado por un detector que manda una señal hacia una computadora. Y se va a ver el cromatograma de esta forma, como piquitos. ¿Ya? Finalmente, lo que no se añadió o no se adhirió a la columna, pues queda como un residuo. Las ventajas es que tiene alta sensibilidad. Yo si es que trabajo un aislamiento, ¿no es cierto?, o una identificación de hormonas por este método, pues voy a estar muy seguro de que es lo que me está reportando. ¿Ya? Por ejemplo, que es ácido indolacénico. Entonces voy a estar muy seguro. Es altamente sensible, es preciso. ¿Cuál es la desventaja? Que es caro. En el caso del VIA y el ELISA, hemos dicho que pues tiene sensibilidad, tiene rapidez de análisis, por tanto, alta capacidad de muestras. Estas son las ventajas. Y las desventajas es de que hay que hacer, ¿no? Hay que mandar a fabricar estos antígenos y anticuerpos, y a veces pues no hay mucha facilidad o a veces no hay mucha disponibilidad de los laboratorios de trabajar cuando estamos hablando de estos antígenos para compuestos vegetales. Normalmente esto es para aplicaciones médicas, y al menos en nuestro país casi no hay muchos fabricantes que elaboren para vegetales. Bueno, la cromatografía de gases se va a utilizar del mismo modo que la cromatografía líquida, pero como el nombre lo dice, vamos a utilizar el gas, ¿sabes? Para compuestos volátiles o semivolátiles. En el caso de reguladores de crecimiento vegetal, el etileno, hormona gaseosa, y el óxido nítrico. El óxido nítrico en los últimos años también ha pasado a considerarse un regulador de crecimiento vegetal. Sin embargo, todavía se está estudiando a fondo. Bueno, en la cromatografía de gases, ¿cómo funciona? Tenemos este equipo, no sé, todo el laboratorio lo han visto. Entonces, hay un gas carrier en la fase móvil que va a llevar a la muestra. Y ese gas, pues normalmente es helio o argón. Hay un regulador de este gas y la muestra se inyecta, como ven aquí, con una jeringuita donde tengo el gas. Por ejemplo, pero profesora, ¿cómo puedo obtener yo un gas? Por ejemplo, los que estaban haciendo frutas, ¿no es cierto? Quiero ver etileno en la maduración, no sé, de plátanos. Entonces pongo mi plátano en un recipiente herméticamente sellado, pero que tenga una válvula que yo pueda clavar ahí una inyección, justamente con una agujita, y jalar el gas. Ese gas es lo que yo inyecto.
tiene una columna, en este caso la columna de cromatografía de gases es redonda, pero está bien serpenteante porque tiene que ser muy, muy finita, y el gas va a pasar aquí varias veces. Entonces, el argón va a ser como carrier o el helio y va a ir arrastrando nuestra muestra. Igual, del mismo modo, entonces la molécula se va a pegar a cierta parte de la columna y eso va a ser sensado por el detector. Bueno, hay un frasquito igual para el desecho, ¿no? ¿Verdad? Que no se usó, y esto pues va, el análisis del detector va hacia la computadora donde vamos a ver estos picos y según, ¿no?, la intensidad de estos picos, vamos a determinar qué molécula es. Bueno, en lo que es fitohormonas, ya para que ahorita entremos a auxinas, creo que no de la semana pasada, va a haber también problemillas, ¿ya? Pero si ustedes han hecho bien sus problemas de nutrición mineral, deberían estar listos o debería ser muy fácil estos problemas, ¿ya? Entonces, ¿por qué hay problemas? Porque las hormonas comerciales que se usan agronómicamente no vienen puras al 100% del ingrediente activo. El laboratorio sí, por ejemplo, para hacer cultivo de tejidos, entonces nosotros tenemos que comprar ácido indolacético puro, ácido naftaleno acético puro, citoquininas, GA4, por ejemplo, fibrilinas puras, ¿no es cierto?, para los experimentos. Sin embargo, para aplicaciones agronómicas en campo, porque también se usa, entonces no viene puro. Igual que los fertilizantes, ¿no es cierto? Para hacer los experimentos nosotros podemos tener acá nutrientes, por ejemplo, nitrógeno como óxido nítrico puro, por ejemplo, pero los fertilizantes no se venden puros. Entonces, por lo cual, pues va a ser necesario realizar algunos cálculos. Hay algo que no se deben olvidarlo. En el examen me están preguntando, así como en el examen querían que les ayude y les diga cuánto equivale un hectárea o cuánto es un topo. Cuidado, ¿ya? ppm, ¿no? Un ppm equivale a 1 miligramo por litro. Eso es lo que nos indica ppm, porque les digo, ¿qué es un ppm? Y me dicen, es partes por millón. Sí, eso significa ppm, pero ¿qué cosa es? Es 1 miligramo por litro, si estoy hablando de un ppm. Si son 100 ppm, serán 100 miligramos en 1 litro de solución. ¿Ya? Esto es importante que no se vayan a olvidar. Entonces les he colocado un problema, ejemplo, ¿cierto? Dice, una investigadora necesita preparar una solución con 1 miligramo por litro de ácido indolacético, que es una hormona vegetal, para realizar un experimento sobre el desarrollo radicular en plantas. En el laboratorio dispone de un producto comercial que contiene 85% de ácido indolacético como ingrediente activo. Se requiere preparar 2 litros de la solución. Entonces, la pregunta es sencilla: ¿cuántos gramos del producto comercial debe pesar para preparar la solución? Y si luego desea preparar 500 mililitros adicionales con la misma concentración, ¿cuántos gramos necesitará del producto comercial? Entonces, como ven, hay dos preguntas. Siempre colocamos todos los datos y ordenadamente. Entonces, para la preparación de 2 litros, voy a calcular la cantidad de ácido indolacético necesaria. Me dice el problema que 1 miligramo por litro es la concentración que deseo. Si transformo miligramos a gramos, es 0.601 gramos por litro, o lo pueden trabajar directamente en miligramos. Si yo quiero 2 litros, entonces multiplico y me da 0.2 miligramos, ¿no es cierto?, por litro, que es la concentración que yo tendría que tener. Entonces tengo que relacionar el porcentaje con el ingrediente activo. Entonces el producto comercial tiene 85%, entonces eso equivale a 0.85 gramos del producto. Entonces calculo, la cantidad del producto es igual a la cantidad de ácido indolacético requerida sobre la fracción de ácido indolacético del producto. Por lo tanto, me dice que la cantidad del producto va a ser igual a 0.02 gramos sobre 0.85, que me da 0.0235 gramos o 2.35 gramos. Como les decía, no es necesario convertir a gramos porque lo puedo llevar todo a miligramos, como ustedes quieran trabajar. O de frente me hacen, ¿no?, porque acá lo está haciendo paso a paso, lo estamos elaborando paso a paso. Pero de frente puedo hacer la regla de 3 simple, ¿no es cierto? Digo por 100, lo que quiero, y ya, 2 reglas de 3 simple, igualito sale.
Y para 500, pues igual. Si antes necesitaba para 1 miligramo por litro para 1 litro, entonces ahora necesito 0.5 miligramos por litro en la concentración que yo quiero. Y luego aplico la misma fórmula y ya me da el resultado de 0.59 miligramos. Y si ustedes igual ya tenían este valor y se fijan que es para 2 litros y 500 mililitros, ¿cuánta parte es? Un cuarto, ¿no es cierto?, de 2 litros. Entonces, si lo dividen entre 4, 2.35, también ya les da el valor. Así que es pura matemática, es solamente determinar de que el producto no se encuentra puro y hay que hacer pues la regla de 3 simple. Y lo segundo, no olvidarse esto, que ppm corresponde a miligramos por litros, porque les he podido decir que el producto tenía 85% de ácido acético, pero necesita a 100 ppm. Entonces luego van a decir, ¿cuál es 100 ppm? No entiendo. Recuerden que 100 ppm pues es 100 miligramos por litro. Un ppm, 1 miligramos por litro. Listo, sencillito. Bueno, ahora sí, entonces pasemos a lo que son las opciones. Este grupo es importante, es el más estudiado, sin embargo, hasta el día de hoy todavía se siguen encontrando algunas regulaciones de esta hormona. Se descubrió entonces en 1880. Esta hormona se sintetiza principalmente en tejidos en crecimiento activo, meristemas, tanto apical como radicular, hojas, pero que estén jovencitas, o sea, también activamente creciendo, y frutos jóvenes. No es que estén frutos grandes, en hojas grandes, sino en todo órgano en activo crecimiento. ¿Por qué? Porque justamente las auxinas son las reinas de la elongación celular. Les he puesto acá una imagen. ¿Qué cosa es? A ver, para no sentir tanto silencio. Una araucaria. Perfecto, es una araucaria. Recuerden que las coníferas tienen una estructura en particular, ¿no es cierto? Que es tener esta estructura. Claro. ¿Y por qué tienen esta estructura triangular? ¿Alguna vez han preguntado? Por su evolución, me van a decir algunos. ¿Ya? Es justamente porque tienen la dominancia apical muy marcada. ¿Ya? Me están diciendo por ejemplo. No, no es libre. No se pasen de chistosos. Ya. Entonces, decíamos que las coníferas tienen la dominancia apical muy marcada, pero todas las plantas tienen dominancia apical. Ahorita vamos a ver también sobre ello. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Las auxinas se están produciendo aquí en el meristema apical en grandes cantidades y, dicho de una manera muy sencilla y muy simplista, está inhibiendo a las ramas laterales. Este efecto, a medida que nos alejamos del meristema apical, va a permitir que las ramas, ¿no?, inferiores puedan elongar y por lo tanto adquiere esta estructura pues triangular, ¿no?, que ahorita ya están emocionados con la Navidad, con los arbolitos de Navidad y lo vemos pues muy seguido, ¿no? Entonces ahora cada vez que vemos un árbol de Navidad, acuérdense que esa estructura pues está permitida justamente por las auxinas. Profesora herbácea, como la listo, a ver, que mencionaba, o un árbol, ¿no tiene dominancia apical? Sí tiene dominancia apical. ¿Y por qué no es triangular? Ya vamos a verlo en breves momentos. Bueno, se han hecho varios experimentos para demostrar la existencia de las auxinas, ¿ya? Por ejemplo, se ha trabajado mucho este modelo del coleóptilo de avena. ¿Ya? Hacían germinar avena, así como ustedes han hecho sus germinaditos, y tienen pues su plántula, su raicitas, ¿no es cierto? Y los coleóptilos antes de que bote las hojitas principales. En el caso, ¿no?, 4 días, ¿no?, de haber germinado. Entonces Darwin en el 80, en 1800, no 90, en 1880, empezó a jugar con esto. Dijo,
porque querían ver por qué la planta, cómo es que la planta se orientaba hacia la luz. Entonces empezó a aplicar luz por un costadito. Y entonces el coleóptilo se curvaba hacia la luz. Y entonces dijo, debe haber algo acá en la puntita del coleóptilo que permite que la luz sea afianzada. Entonces, ¿qué hizo? Le decapitó el meristema. Entonces quedó así, le aplicaba luz y no había curvatura efectivamente. Entonces dijo, ya, entonces lo que permite el movimiento hacia la luz está en la puntita y si lo remuevo ya no se curva. Pero entonces, ¿qué pasará si yo le pongo un gorrito, si le pongo una miquita opaca? Entonces le puso a manera de un sombrerito opaco, una mica opaca, y le dio la luz. Y entonces no se curvaba tampoco. Entonces dijo, hay algo aquí, hay una sustancia, algo que hace que en el meristema apical pues se gire, se vaya hacia la luz. Luego, más adelante, ¿no? Boyce en 1913 agarró y siguieron con esto los experimentos, porque a partir de esto fue tan curioso que todo el mundo se empezó a trabajar en eso. Ya saben, hay experimentos que se ponen de moda. Ahorita están lo de las nanotecnologías, hacer partículas nanotecnológicas, ahí con los nanobots, todo quieren hacer nanofármacos, nanohormonas, todo, etc. ¿No? O ahora con la IA, pues todos quieren hacer IA en sus experimentos. Bolson y Jensen en 1913, ¿qué hicieron? Dijeron, vamos a agarrar una mica, pero ahora la vamos a colocar solo en una mitad del coleóptero. Y vamos a aplicar luz por el otro lado. Y no se curvaba. Hicieron lo mismo, pero hacia el otro lado y se curvó. Entonces dijeron, hay una sustancia que pasa, pero es contraria a la luz. Y si interrumpimos su flujo, no hay la curvatura. También probaron remover la puntilla, pero la dejaron incubando ahí sobre unos geles de agar. Y dijeron, porque esa sustancia, a partir de este experimento, determinaron que había una sustancia que difundía hacia la parte de abajo y eso permitía la curvatura. Entonces dijeron, vamos a quitar el meristema, lo vamos a colocar sobre un gel de agar y esperar toda la noche, todo el día, que esa sustancia difunda hacia el agar. Luego cortaron chiquitito, imagínense la maña para este experimento, cortaron pequeñitos los cuadraditos de agar y lo colocaron como un cuello entre la punta y el cuellito. Y se curvaba. Bueno, el que les estoy explicando fue un poquito después, que si solamente la gelatina, sin la curvita, curvaba. ¿Por qué? Porque ya tenía la sustancia. Pero primero probaron esto de colocarle el sombrerito, ¿no? Perdón, la puntita del meristema, el gel y ver qué transfunde. Una vez que hicieron eso, curvaba y ya viene el experimento que les digo que es poner solamente el agarcito que ya tenía la sustancia y también curvaba. Y como ven, los experimentos son muy curiosos. Entonces, a veces es hacer eso, ¿no? Tener curiosidad y registrar datos. Y a veces ustedes diseñan bien sus experimentos, pero no registran bien los datos. Y luego, pues, sacar buenas inferencias de eso, ¿no? Darse cuenta de qué es lo que puede estar pasando. Bueno, hablemos de los tipos de auxinas. Entonces, tenemos el ácido indolacético, que es la auxina por excelencia, la que más se usa, y esta, ¿por qué las he marcado en rojo? Porque esta es una auxina natural, está presente en todas las plantas y se ha aislado justamente a partir de eso. O sea, también viene en frascos sintéticos, ¿no es cierto?, para trabajar en laboratorio, pero es natural. Cuidado con eso. Vamos a estar hablando de hormonas y vamos a estar hablando de hormonas naturales y sintéticas. No quiere decir que la sintética es de un frasco y la natural es que se ha aislado específicamente del tejido, o sea que yo he hecho todo el proceso para extraerlo.
Porque puede haber auxina que viene en un frasco y eso no la hace sintética, sigue siendo natural. ¿A qué se refiere? Natural es las hormonas que encontramos en las plantas, en todas o en un grupo de plantas. Y una sintética es una sustancia que no aparece en la planta naturalmente, pero tiene el mismo efecto. ¿Ya? Por ejemplo, ¿quién? El ácido naftaleno-acético. El ácido naftaleno-acético es una auxina sintética que no aparece en la biosíntesis de auxinas dentro de la planta, no aparece el ácido naftaleno-acético. Sin embargo, por la similitud de los grupos, ¿no es cierto? Vamos a ver que tiene función de auxina. Cumple las mismas funciones, elocación celular, enraizamiento, etc. Ya, entonces eso. También tenemos lo que es el 4-clorindol, bueno, el ácido 4-clorindol acético y el ácido fenilacético. Y estos también ocurren o aparecen, ¿no? Naturalmente, justamente en las plantas. ¿Ya? Las demás son hormonas sintéticas. El ácido indolbutírico, el ácido naftaleno-acético y el 2,4-D. Sin embargo, el ácido fenilacético, el ácido 3-clorhidrol acético, no se usan tanto. ¿Ya? Hablando de aplicaciones, hablando de laboratorio, campo, lo que más se usa es el ácido indolacético y estas sintéticas. ¿Ya? Bastante se usa el ácido indolbutírico. Vamos a ver que esta sí es natural, ¿ya? Pero no tiene una ruta de biosíntesis propia, sino que dentro de la planta, a partir del ácido indolacético, rápidamente se reconvierte en ácido indolbutírico. Esto se usa bastante para sustituir justamente el ácido indolacético. Si hablamos de costos, es mucho más caro el ácido indolacético que el ácido indolbutírico. Y como tiene efectos similares, se prefiere trabajar con ácido indolbutírico. También tenemos el ácido 2,4-diclorofenoxiacético, más conocido, ¿no?, para los amigos como 2,4-D. Y este 2,4-D es una auxina muy, muy, muy potente. Ustedes deben haber escuchado alguna vez hablar de el agente naranja. Entonces, cuando había guerra, ya saben quién provoca siempre las guerras, Estados Unidos con Irán. Entonces, querían, pues, de alguna manera mermar eso, ¿no? Porque los iraníes estaban defendiéndose bastante bien y, pues, los gringos dijeron, tenemos que hacer algo. En eso había, pues, un científico que aisló el 2,4-D y vio que tiene efecto herbicida. Es una hormona tan potente que sirve como herbicida. Ya, entonces lo mezclaron en el 2,4-D y empezaron a barrer los campos con esto. Y entonces sobre los campos de cultivo de los iraníes y por lo tanto los soldados se quedaron sin comida y pues así mermaron sus fuerzas y ganaron la guerra. Ya, entonces para ver que hay aplicaciones que son, bueno, en toda tecnología, así como ustedes la IA la usan para flojear y no hacer sus tareas bien, pero también tiene aplicaciones importantes, ¿no? Pueden, por ejemplo, mejorar su redacción, pueden aprender incluso nuevos lenguajes, nuevos cursos, etcétera, guiándose con la IA. Entonces depende mucho de la aplicación que uno le dé, ¿no? Entonces, en esa guerra, pues, el agente naranja tiene más cosas, pero dentro de ellas tenía el 2,4-D. Bueno, luego se prohibió ese tipo de prácticas porque son salvajes, pero no tan salvajes, dicen, entonces hay que hacer las guerras más limpias. Pero bueno, cuando llega la guerra tal cual, al final nadie regula eso, ¿no? Ya hemos visto cómo es. Pero entonces el 2,4-D actualmente se usa como un herbicida, pero es bastante potente. Y el ácido naftaleno-acético es otra hormona que es potente y esta sirve más para lo que son enraizamientos. Sobre todo cuando queremos hacer esquejes y queremos enraizar, normalmente se usa ácido naftaleno-acético. Tiene muy buena respuesta. Bueno, veamos la biosíntesis. Acá se me empiezan a traumar y a sufrir.
ya, pero vamos a indicar puntos claves. Entonces, primero, indicar dónde se va a dar la síntesis de la auxina. Los sitios de síntesis, ya hemos dicho, órganos en activo crecimiento. Obviamente, semillas que están germinando, frutos en desarrollo, ápices y meristemas y hojas jóvenes. O sea, todo órgano en crecimiento activo. Bueno, la síntesis de nuevo va a ser dependiente del L-triptófano e independiente del triptófano. Habíamos mencionado que el triptófano es el precursor. Sin embargo, para las auxinas hay dos vías. Una dependiente, que es la mayoritaria, y una independiente. Un gen clave, una enzima clave es yuca, ¿ya? Bueno, yuca es es el acrónimo de todo un nombre súper gigante que vamos a estar ahí detallando, pero entonces esta expresión, se ha hecho experimentos en todas las rutas y se hace, pues, ya vieron ustedes ahí en la presentación de Diego, el día de las exposiciones del CERFOR, que se hacen experimentos de sobreexpresión, sobre mutantes, ¿no es cierto?, para ir determinando justamente una ruta bioquímica. Ya, por ejemplo, hicieron en Arabidopsis, hicieron este mutante, ¿no es cierto?, YUC1D, YUC1-4D, o sea, dobles mutantes, cuádruples mutantes, ¿no? Mutar, porque este es yuca, es todo un grupo de genes, no solamente es uno, sino son varios, vean, hay 1, 4, 10, 11, ¿ya? Entonces se han hecho sobreexpresiones y se ha visto que si se altera esta parte clave, no llega a producirse ácido indolacético. En cambio, en los otros pasos puede, como vemos aquí, tomar rutas alternas, ¿ya? Así que esta enzima es clave en el proceso. Detallemos el proceso. Tenemos el L-triptófano, a partir del cual se puede formar triptamina, se puede formar ácido indol 3-pirúvico y el ácido acetaldoxina. Y a partir de la triptamina, pues se forma lo que es el acetaldehído 3-indol, que es lo que hablábamos, ¿cierto? Que es una auxina natural, pero no es tan potente. Esta se puede reconvertir a indole 3-etanol o pasar, ¿no es cierto?, hacia lo que es la formación de ácido indol acético o el AIO. ¿Ya? Este ácido indol acético, habíamos mencionado que es la hormona, ¿no es cierto?, la auxina natural por en todas las plantas está. También hay vías alternas, ¿no es cierto?, de las cuales puede traspasar aquí, por ejemplo, hasta ácido acético, pero también a partir de genes yuca y estas otras vías. Ya, sin embargo, siempre estos gen yucas está involucrado en todas estas flechitas. ¿Ya? Entonces, no nos vamos a debrayar con cada paso, a menos que ustedes quieran, pues, hacer la ruta bioquímica, no sé, a alguien le interese, pues ya puede conversar conmigo sobre estos procesos, ¿ya? ¿Qué es lo importante que ustedes, porque al final este no es un curso de bioquímica, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué es lo importante que sí me recuerden? 1, el precursor. 2, el producto final, el ácido indolacético. Y sí, la parte clave, por ejemplo, la enzima esta yuca. Ya. Y acá está lo que les decía, a partir del ácido indolacético se forma el ácido indolbutírico. Hay una reconversión. Si vemos aquí, son muy similares, solamente que acá le está añadiendo un pedacito. Y esa es la vía dependiente del triptófano, porque toda la ruta viene a partir del triptófano. Sin embargo, hay una vía independiente y la vía independiente viene mucho más. Todo esto viene a partir del corismato. ¿Ya? Y si ustedes se acuerdan, el corismato al final es precursor, ¿no es cierto?, en el caso de estos grupos de triptófano. Entonces tenemos acá el corismato que se puede convertir en antranilato, ¿no es cierto? Y empieza toda la vida. Y aquí estos productos son los que salen hacia lo que es la vía intermedia. Vemos que de la vía del corismato se llega a producir finalmente el triptófano, que es con el que inicia nuestra
biosíntesis dependiente de ácido indolacético y tenemos acá el ácido indolacético, perdón, dependiente de triptófano y ya está. Con estas flechas estamos simplificando la vía anterior. Pero en esta vía del corismato hay intermediarios como el indol 3-glicerol-fosfato, ¿no es cierto? Que puede ser tomado para la vía independiente de triptófano. Y a partir de este el 3-glicerol-indol-fosfato puedo formar indol acetonitrilo o ácido indol 3-pirúvico. Y a partir de él formar directamente lo que es el ácido indolacético. Sin embargo, esta vía se ha descubierto en las plantas que hay, pero no ocurre con tanta frecuencia. ¿Ya? Lo que más ocurre es justamente esta vía, que a partir de la vía del corismato se forma el triptófano y del triptófano inicia toda la vía, incluso los genes yuca implicados y termina en la formación de ácido 3-indolacético. Bueno, esa es la biosíntesis. Habíamos hablado que una vez que se dio el efecto, ¿no es cierto?, podía la hormona o conjugarse o degradarse. Entonces acá tenemos, se da la biosíntesis del ácido indolacético, está lista para ser usada, ¿no es cierto? Y finalmente también puedo conjugarla o degradar. Entonces, vemos aquí el ácido indolacético, por ejemplo, a partir de estas enzimas, amido hidrolasa, lo que está añadiendo es una peguita, una etiqueta. ¿De qué? ALA. ¿Qué cosa es ALA? Alanina, ¿no es cierto? Y leucina, o sea, son aminoácidos. Si yo, el ácido indolacético dentro de la célula, estoy pegándole, la célula está colocándole una peguita y una marquita de ácido alacético o leucina, esto se llama conjugación, está conjugando. Y si el ácido indolacético está conjugado con alanina o leucina, la célula lo reconoce para almacenamiento y lo mete en la vacuolita y listo. Pero si actúa esta otra enzima y en vez de alanina y leucina le coloca asparagina y glu, ¿será glucosa o qué cosa es esto? A ver, están despiertos. Chiquillos, voy a hacer prender la cámara por vida. ¿Qué es glu? Glutamina. Glutamina. Ya, perfecto. Glutamina. Si estoy con asparagina o glutamina, la célula reconoce que va a degradar. Por lo tanto, entra al proteosoma y ubiquitiniza y ya le echa cruz y lo degrada. Pero si le pone alanina o leucina, queda para almacenamiento. Esto sí tienen que saber, ¿no? Qué tipo de aminoácido está conjugando para cada cosa. ¿Ya? Y así mantiene la homeostasis. ¿Qué cosa es la homeostasis? Justamente es la tendencia del sistema biológico, la célula, etcétera, de mantener el equilibrio. No puede haber exceso de auxinas. ¿Ya? Entonces, una vez que ya tuvo el efecto necesario, por ejemplo, elongación celular, etcétera, entonces ya tiene que o almacenarse para que no esté fastidiando, ¿no es cierto? O degradarse. Bueno, ¿cómo se da la percepción y la señalización de las auxinas? Ya vamos a ver este diagrama, que es más sencillo, o sea, digamos, de entender es más sencillo porque son cuadraditos, ¿no es cierto? Ustedes ya esto en biología molecular y en genética han visto esto ya de las vías, ¿no es cierto? De cómo se activa un gen. Ya. Entonces, tenemos el DNA y obviamente tenemos los genes regulados por auxina. Obviamente tiene un sitio donde se va a colocar el represor en este caso. ¿Ya? Tenemos, ¿se me escucha? Porque sentí algo en mi audífono. ¿Por fin? ¿Sí? Sí, se escucha. Listo, gracias. Ya. Entonces, cuando no hay auxina, ¿ya? Cuando no hay auxina, entonces, este gen de aquí, bueno, vamos a tener un represor
y el factor de transcripción. En respuesta a usina. ¿Ya? Entonces, en amarillito, aquí, este de aquí en amarillito es el factor de transcripción, que se llama ARF, para este caso. El represor, ¿ya?, de este factor de transcripción se llama AUX-IA. AUX-IA, a la vez que es represor, vamos a ver que es justamente con quien se va a unir la usina. O sea, aparte de represor, es el receptor. Vemos aquí. Entonces, cuando no hay usina, miren, está vacío ahí el represor, está reprimiendo justamente, no hay síntesis de usina. Pero, ¿qué pasa cuando aparece la usina? Entonces, vean, la usina pequeñita aquí se acopla a este espacio de AUX-RF y se va a llevar. O sea, ¿qué está haciendo la usina? Secuestra al represor, se une al represor y se une esta proteína, que es la SSF, ¿no? Y todo eso forma un complejo, miren acá, que está llevándose al represor, está secuestrándolo. Entonces, ¿quién queda libre? El factor de transcripción. Y como queda libre, entonces se le puede unir otra unidad de factor de transcripción y se forma un dímero. Cuando se ha formado el dímero es que dice ON, entonces inicia la transcripción. ¿Ya? Entonces, para que la respuesta esté prendida, por así decirlo, este factor de transcripción debe estar dimerizado para el caso de las auxinas. ¿Ya? Entonces, van a leer que el receptor de auxinas es AUX-IA. Y sí, es el receptor, porque ahí se está adhiriendo la usina, pero también es represor justamente de este factor de transcripción. O sea, prácticamente la usina se une al represor para secuestrar, llevarse y que quede libre la señal. No es que la usina se une aquí y activa. Entonces, aquí, ¿no es cierto?, el factor de transcripción está quedando libre. ¿Ya? Es como ustedes, ¿no es cierto? A veces están con una pareja media toxicona, pues, ¿no? Que están ahí de vagos, ¿no? Y de repente la otra persona, pues, es estudiosa, que se junta con un vaguito y ahí no saben nada de eso. Pero sí, finalmente, pues, de repente hay alguien ahí, un tercero, ¿no? Que se lleva a esa pareja, que no da buena influencia, pues la otra persona se puede juntar con alguien que también es responsable y hacen una buena dinámica, ¿no? Pues, las parejitas de enamorados que son ahí bien estudiositos ambos y inician pues algo interesante, ¿no? Algo así funciona, ¿ya? Lo vemos aquí, ahora sí ya como es, o sea, este esquemita me gusta mucho porque se acerca más a cómo es la molécula en realidad, hablando molecularmente. Entonces, identifiquemos, aquí está nuestra usina y aquí está el represor. Tenemos aquí nuestro factor de transcripción en morado y en rosadito está el represor, que es todo este cachito que está ahí reprimiendo. Entonces la señal está apagada. ¿Qué hace la usina? La usina, vean, se conjuga con esta partecita de acá, o sea, va a entrar aquí y se une este factor TIR-AFB o el SC que hemos visto y forma todo este complejo. Y ahí vean, se forma el complejo ¿para qué? Para ubiquitinizar. Entonces se lleva todo el proteosoma y lo destruye. Ya, finalmente al represor. ¿Quién está quedando libre aquí? Libre e independiente. El factor. Viene otro, pero ahora sí, ¿no? No es como el dibujito que vemos dos cajitas que se ponen encima, sino que sucede así. En la otra hebra del DNA se une el otro factor, se forma el dímero, entonces esa es la señal para que venga, ¿no es cierto?, la proteína que permite el ARNA mensajero. Entonces, ¿cuál será? Una que es así, similar, ¿de acuerdo?
Ya se me olvida ya de su transcripción, traducción. En este caso, ¿qué es? Transcripción, traducción. Y van a sintetizarse RNA mensajera. Transcripción. Listo. ¿Ya? Y finalmente, pues ya la traducción a proteína. ¿Ya? Esta es la transcripción. Entonces, ¿quién viene acá? ¿Quién hace transcripción? Que va ahí como una grapa leyendo todo. Estos chiquitos. Sigamos. Hablemos de transporte de auxina. Van a leer, van a encontrar en los libros que el transporte de auxina es polar. La auxina es una molécula polar. Entonces, ¿a qué se refiere eso? La auxina se mueve por el floema, no se mueve por el xilema, ojo, se mueve por el floema y por proteínas transportadoras. O sea, puede tener un movimiento por la vía floemática y feliz, o puede ir moviéndose célula a célula, pero por estas proteínas transportadoras. Ahora, la polaridad de la auxina se va a dar justamente por estas proteínas transportadoras, las vamos a explicar a continuación, pero entonces, ¿cómo se da el transporte de auxinas? Hemos dicho que, hemos adelantado, que gran cantidad de auxinas se produce en el meristemo apical, y estas justamente empiezan a viajar por la vía floemática hacia el cuello, ¿no es cierto?, de la planta. Y ese transporte, entonces, se denomina basípeto. ¿Ya? Entonces, la auxina, en la parte aérea, tiene transporte basípeto, que quiere decir que del ápice hacia el cuellito. También tiene transporte basípeto en la raíz, o sea, aquí. ¿Ya? Entonces, como este es meristemo radicular y también está produciendo alta cantidad de auxinas, se va hacia el cuello de la raíz y sigue siendo transporte basípeto. Eso es lo que es transporte basípeto. Y normalmente la auxina tiene transporte basípeto. Se ha encontrado, sí, que hay un transporte acrópeto, puede estar el transporte acrópeto, que del cuello va a ir hacia el meristemo, ¿ya? Pero solamente en la raíz. No hay transporte acrópeto en la parte superior. O sea, esto una vez que ha bajado, no hay forma de devolvérselo. Y ya vamos a ver por qué. ¿Ya? Entonces, para líneas generales, simplificando el proceso, quédense con que el transporte de auxina es basípeto y es polar. ¿Ya? Pero sí recuerden que en la raíz puede haber transporte acrópeto. Por si alguien lee ahí y me dice, profesora, ¿me está usted engañando? No, estoy haciendo la diferenciación. ¿Ya? Pero para que no se me compliquen tanto, porque me dicen que el curso es complicado y no sé qué. Entonces vamos a quedarnos en vías generales que el transporte es básico. Pero ya saben que no está estirada la planta, ¿cierto? Y vemos cómo, dónde se está acumulando la mayor cantidad de auxina. Y vemos que está en el ápice apical, perdón, en el meristema apical y en el meristema radicular. Y a nivel del cuellito acá, ¿no es cierto? En medio de esto hay una tinción ahí. Y me dice primordio de la raíz lateral. O sea, donde va a iniciar, digamos aquí, un pedacito, pero ya está ya determinado el tejido, porque ahí le va a salir una raíz, entonces también tiene una gran cantidad de auxina. Y eso es lógico, porque a partir de ahí se va a originar la raíz.
¿cierto? O sea, en esos sitios se concentran las auxinas. Ahora sí vamos a explicar por qué cosa es polar el transporte. Vemos aquí la celulita. Habíamos dicho que si no va por la vía floemática puede ir por célula a célula a través de los tejidos. ¿Ya? Entonces tenemos las proteínas de influjo llamadas AUX1 y las de salida o eflujo llamadas PIN. Y eso sí tienen que recordar. Entonces tenemos acá una célula y tenemos la siguiente célula. Entonces, hay una proteína que permite la entrada, un transportador, ¿cierto? Para la usina. Digamos, está acá la usina solidita, y entonces puede entrar por su transportador, que se llama AUX1 LAX, todavía es todo este nombre grande. ¿Ya? Pero nos vamos a simplificar con AUX1. Por ahí ingresa, ¿no? Está ahí la usina, ven, el ácido endolacético, y sale. ¿Por dónde sale? Por PIN. Ya está, listo. Y otra vez ingresa por AUX1 y sale por PIN. Ahorita vamos a explicar esto. ¿Ya? Y como vemos entonces, ¿por qué no puede regresar? Acá lo hablábamos, ¿no sé qué les decía? No hay transporte basípeto, o sea, perdón, no hay transporte acrópeto en la parte aérea. ¿Por qué no puede regresarse? Por esto de aquí. Porque este transportador solo está en la parte de arriba y el pin está en la parte de abajo. No hay pin aquí. Por lo tanto, no puede regresar, ¿sí? Y por eso es que decimos que el transporte es polar, pero este transporte es célula a célula, así como el agua, ¿no es cierto? Cuando teníamos transporte, flujo de masas por la vía cinemática y teníamos transporte célula a célula por ósmosis. En este caso, la usina puede viajar por la vía floemática o célula a célula y este transporte es polar. O sea, una vez que pasó a la siguiente célula, no se regresa. ¿Ya? Vamos a hablar también de esto de los pH. Recuerden que el pH del apoplasto está cercano a 5.5 y del simplasto normalmente está en 7. ¿Ya? Y también está trabajando, si es que son detallados, están viendo que acá hay una bomba de protones. Vamos a explicar en este grafiquito que está mucho más bonito, me gusta más. Entonces, tenemos la célula y tenemos el ácido indolacético de la parte anterior. Ya, aquí. Entonces está el ácido indolacético y si está saliendo hacia la siguiente célula, ¿estas qué son? ¿Se acuerdan? Acabo de decirles, estas rojitas, ¿qué serían? ¿AUX o PIN? PIN. PIN, perfecto. Gracias. PIN, ya está. Está saliendo por PIN, vean. Y necesito que vean la forma del ácido indolacético. Dice ácido indolacético, o IA por sus siglas en inglés, pero tiene un negativo, ¿no es cierto? Ya. Vean que si sale negativo, tiene un transportador, ¿no es cierto? Que en realidad es una permeasa que hace cotransporte a la vez que entra el ácido indolacético, mete protones para regular el proceso porque está negativo. Esta proteína de aquí que está ingresando, entonces, ¿cómo se llamará? Este es PIN, esta de aquí es, la que está ingresando, ¿esta cuál será? La de influjo, AUX1. ¿Por qué me abandonan, chicos? Voy a prender las cámaras nomás. Y ustedes me han engañado vehementemente que va a haber huella, que no sé qué. Yo he venido hoy día a la universidad porque en mi casa el internet es desastroso. Y nada, todo está normal. Es más, lo he visto ahí al profesor de ecología yendo con sus alumnos al salón. Y ya nomás la única cosa que no me dejan hacer es la clase presencial. Ya. Mañana vamos a hacer presencial, ¿eh? Ya están avisados. Ya no me salgan con inventos, con excusas, que hay elecciones. Las elecciones son en arquitectura, así que acá todo va a estar normal. Ya. Entonces, tenemos la proteína AUX1, que es la que está ingresando. ¿Okay? Y eso es lo que hemos comentado. Pero existe, porque no les puedo dar la información incompleta, existe otro procedimiento, ¿ya? Que es que el ácido indolacético que está acá negativo, en el espacio entre célula y célula, o sea, entre las paredes, se protone.
¿Vean? Añade un protón y se forma IAH, ácido acético H o protonado. Cuando está protonado, no necesita transporte. Vean que ingresa nada más. Ahora, ¿por qué yo les mencionaba el pH? ¿Cuánto dijimos que era el pH aquí afuera? Si me pusieron atención, 5, 5, ¿no es cierto? Por lo tanto, hay gran cantidad de protones allá afuera y justamente permite protonarse. Pero una vez que entra en el citosol, del pH es 7. Por lo tanto, no va a durar así protonado. Entonces va a liberar, va a soltar su protón y se queda como ácido indolacético negativo, igual que el que está ingresando por su transportador. Ahora, todos estos protones que están ahí, ¿qué pasa? La célula los tiene que sacar, ya saben que no pueden estar libres por la vida. Entonces, los saca. ¿A través de qué? De una ATPasa. ¿Para qué? Para mantener el pH y no bajar el pH intracelular. Y por lo tanto, como siempre está sacando protones, aquí pues el pH siempre está bajito, 5.5. Luego de ambas vías, el ácido indolacético sale. Pero como siempre sale como ácido indolacético negativo, siempre usa PIN. Ya no sale en su forma protonada. La protonación es en el siguiente paso. Otra vez lo vemos aquí, ¿no es cierto? El ácido indolacético se protona e ingresa sin transportar. Bueno, acá hay una TPasa también. Y aquí estaría entonces nuestro transportador, el otro que es el AUX1. ¿Ya? Entonces hay dos vías. ¿Y eso por qué es? Por el pH. ¿Ya? Les he preparado este grafiquito interactivamente, ya para que ustedes le hagan clic y les salga en español, para que no me sufran con el inglés, ¿no es cierto? El paso a paso, ¿ya? Eso, el recurso lo voy a dejar en el Duty junto con los videos que les estoy debiendo y nadie me dice nada. Ya, ahora sí, ya esta parte molecular, esta parte bioquímica, yo sé que se les hace pesada. Hablemos de las funciones, la parte fisiológica. Sin embargo, pues es necesario porque si no me entienden la otra parte. Las auxinas son capaces de regular, hemos dicho, la dominancia apical. Ahorita vamos a explicar cómo, no es que solamente voy a mencionar nomás, ya no se preocupen. También la promoción de raíces adventicias regula los tropismos. Esto ya lo hemos visto un poquito con los experimentos, ¿no? Que hicieron en los coloquios de avena y en la luz. El alargamiento y división celular, abscisión de los órganos. ¿Qué cosa es la abscisión de los órganos? La caída de los órganos, ¿ya? Pero no es que promueve. En el caso de abscisión de órganos, más bien los niveles de auxina caen para permitir que, por ejemplo, las hojas se caigan o los frutos se caigan. Está involucrada en el crecimiento de hojas, tallos y frutos y se utiliza como herbicida, pero no todos, ya hemos dicho cuál, el 2,4-D. Y estimula la síntesis de etileno. Aquí vemos pues el ejemplo de la promoción de raíces adventicias del cultivo in vitro. Y vean qué linda la plantita toda pequeñita ahí. Ese es mi manito, que tampoco es muy grande mi mano, que digamos, y la plantulita. Y vemos que aquí hay raíces, pero no son raíces que tengan un origen embrionario, ¿verdad? Porque este explante no ha sido tratado de semillas, sino esta es una planta in vitro que se ha obtenido a partir de una pequeña yema. Se obtiene una yema completa, como ya les explicamos también en el simposio. El simposio no era para que vayan a flojear, no me ganen su punto, o sea, era para que justamente repasen estas cosas. Y se produce, ¿no? Justamente con, bueno, en mi caso yo he hecho enraizar con ácido naftaleno acético y se producen las raicitas, pero son raíces adventicias, ¿ya? No vienen de aquí del mismo, no es una raíz embrionaria. Ya, ahora sí hablemos entonces cómo es que se regula cada uno de estos procesos. La dominancia apical, para el que de repente, pues hasta ahorita de todo lo que hemos explicado, todavía no le quede claro el concepto, entonces les he puesto ahí. ¿Qué cosa es la dominancia apical? Es la inhibición parcial o total del desarrollo de brotes laterales a lo largo del tallo. Domina la yema del ápice. Ustedes lo pueden decir por sus propias palabras. Por ejemplo, a mí me gusta decir que justamente la yema apical es la que inhibe a las yemas
laterales y por lo tanto no se da la brotación. Pero este efecto, a medida que bajamos, a medida que nos acercamos al cuello de la planta, entonces se va perdiendo el efecto, sobre todo en grandes árboles, ya en plantas pequeñas no tanto. Y eso sí, cuidado, ¿ah? La dominancia apical está presente en todas las plantas, herbáceas, coníferas, árboles, arbustos, todas, ¿ya? Entonces, pero profesora, si la dominancia apical permite esas estructuras en las coníferas como unos triangulitos, porque todas las plantas no son triangulares, porque en coníferas la dominancia apical es altamente marcada. Pero, por ejemplo, en herbáceas tienen dominancia apical, pero no es tan marcada. ¿Ya? Esa es la diferencia, o sea, digamos, la intensidad del estímulo. ¿Ya? Pero todas tienen dominancia apical. Bueno, vemos aquí entonces nuestro ejemplito de siempre, ¿no es cierto? Arabidopsis. Y tenemos la plantita. ¿Dónde está acá mi puntero? Entonces tenemos la planta completa con su dominancia apical. Y vemos que estas son hojitas por si acaso. Entonces no hay ramas. ¿Ven? Es un palito nomás. Y el brote inicial. La vemos aquí. Entonces cuando está intacta vemos las yemas laterales. Están ahí chiquititas, latentes. ¿No? No están activas. Pero si yo corto acá el meristemo apical, empieza a generar las ramitas. Bien. Y si lo vemos acá un zoom, entonces vemos que justamente una vez que corta el meristemo apical, genera las ramas laterales, se brota, ¿ya? ¿Esto por qué se da? Hasta ahí se conocía, ¿no es cierto? La yema apical produce autoauxina y ese es el proceso. Sin embargo, conforme avanza la ciencia, hay cosas que no se pueden explicar muy bien o que no son tan así. Por eso siempre es bueno cuestionarlos. Lo que yo les digo, ustedes deben ir y verificar en los libros, en los papers, que realmente sea así, pero como no tienen costumbre de estudiar como se debe, pues ya me creen todo, ¿no? Pero entonces, ¿qué es lo que sucede? Que esta teoría, que fue comprobada en su momento, eh, tenía algunos fallos, algunos vacíos. Y sí, hasta al día de hoy se sabe que la auxina domina la dominancia apical, pero que está combinada con otro proceso, que es el flujo de azúcares, que lo deben estar viendo acá. ¿Qué es lo que pasa? ¿O qué es lo que se ha dicho? O se ha encontrado en los últimos años, en un paper más actual, por ejemplo este del 2017, que la auxina, cuando está aquí, ¿no es cierto?, en su máxima expresión, mayor concentración, entonces lo que hace es que regula a los nutrientes y hace que la demanda de azúcares, toda la demanda, ya han hablado ustedes de fuentes, sumidero y la translocación, entonces manda la señal para que los azúcares, en este caso, estén yendo activamente al meristemo, porque recuerden que el meristemo está creciendo activamente. Entonces regula la señal. Ya es como, o sea, hemos hablado en translocación, hemos dicho, ¿no? Entonces, los azúcares se van hacia su sumidero, pero eso ¿cómo es? Hay una señal. ¿Y quién es la señal? La auxina. Entonces está mandando de la parte, ¿no es cierto?, de los fotoasimilados o de las reservas de la raíz hacia la parte apical, ¿ya? Que está creciendo activamente. Pero si yo remuevo, entonces ya no hay auxina y ya no hay la señal. Entonces los azúcares empiezan a redistribuirse y van a ser enviados a toditas las yemas laterales, ¿no? Porque ya no tienen la yema principal que está yendo. Y por lo tanto, esa alimentación, por así decirlo, de estos brotecitos es lo que genera que se brote lateralmente. ¿Ya? Entonces, ahora sí, ya la explicación está completa. ¿Ya? No es que la auxina no domina la dominancia apical, sino que es la señal. No es la que produce la dominancia tal cual, sino que es un efecto mixto entre la auxina y la distribución de azúcares. ¿Ya?
porque tenemos que darles pues información actualizada, jóvenes, no vamos a enseñar lo mismo de los años 50, ya sería el colmo. Listo, entonces eso en cuanto a dominancia apical, les he dejado ahí el paper si ustedes quieren leer, ¿no? Ya, ahora hablemos del fototropismo. Bueno, ya hemos explicado estos experimentitos, pero, ¿no es cierto? En 1913, Boysen y Jensen entonces habían puesto una miquita, dijimos, y la luz, en este caso la luz la han dibujado para este lado, o sea, la luz no estaba orientada hacia el centro porque obviamente si la luz está como la del sol, crece pues hacia arriba nomás, ¿no es cierto? Pero si damos el estímulo luminoso por un costado y ponemos un pedacito de agar, entonces se curva, es lo que dijimos. Pero si ponemos una sustancia que no sea impermeable, como una mica, por ejemplo, o un plastiquito aquí, entonces no pasa la sustancia, por lo tanto no se mueve. Es lo que ellos plantearon, porque estos dibujitos, o sea, las flechitas rojas no se veían. Para 1913 todavía no había los analizadores que hay ahora. Entonces lo plantearon. ¿Ya? En 1925 Fritz hizo otro experimento y entonces agarró lo que les comentaba al comienzo, ¿no? Agarró el meristema, lo colocó en un gelecito y empezó a difundir. Yo tengo hasta las 8:40, ya estoy bien en el tiempo. Ya, entonces la hormona empezó a difundir hacia el agar, ¿no? Acá lo vemos muy gráficamente, está bonito el esquemita, y vemos que la sustancia que está rojita está ahora pasando hacia el agarcito. Este bloquecito es lo que le colocó encima, ¿ya? Pero ahora, sin la luz. Ya no le puso luz, porque dijo, la luz activa la sustancia que está ahí. Entonces, si ya la activé, entonces ya no debería ser dependiente de la luz. Y sí, se curvó sin ser expuesto a la luz. ¿Ya? Entonces dijo, hay algo que se activa ahí en presencia de la luz. Y luego, Wentz y Clooney lo que hicieron es, explicar esto. ¿Ya? Colocaron el agar y lo colocaron, si ven, no está por encima, sino está a un costadito. Y difunde. Entonces vieron que por el costado por el que difundía la sustancia, la curvatura iba a ser en el sentido contrario, aquí. Muy parecido a, si es que se están acordando, ¿no es cierto?, a lo que hicimos en prácticas con lo de el diente de león. ¿Se acuerdan? Ustedes tenían un segmento, ingresaba agua y se curvaba. Aquí no es por ingreso de agua, sino porque justamente la usina provoca elongación celular. Entonces, estas células de aquí se elongan, por lo tanto, crecen y estas se mantienen pequeñas y genera la curvatura. En agua veíamos que el efecto es rápido, es instantáneo, por lo tanto la célula no crece, pero la célula se hinchaba, ¿no es cierto? Y las estaban lignificadas, se quedaban chiquitas y por lo tanto se curvaban. En este caso es similar, pero la respuesta es diferente porque acá sí hablamos de crecimiento. O sea, no solamente la célula se está poniendo turgente y se hincha, sino estamos hablando de un crecimiento, se elonga. ¿Ya? Y por lo tanto, entonces estas están más grandotas y estas están pequeñitas, entonces produce una curva. ¿Ya? ¿Y quiénes explicaron esto? Que en realidad Wentz ya encontró en el 25, justamente Wentz, pero con ayuda de Club. ¿Ya? Vemos aquí entonces el proceso de la luz. ¿Ya? Hemos hablado de espectro luminoso para fotosíntesis, hemos visto que hay diferentes longitudes de onda. Espectro par, ¿no es cierto? Radiación fotosintéticamente activa, ¿de dónde a dónde? Los chiquilinos no me abandonen, me siento solita. Radiación par de los 400 a los 700 nanómetros, ¿ya? Existe en los meristemos un receptor de esta luz, ¿ya? Pero han trabajado así como esos experimentos,
han trabajado con diferentes colorcitos, así como en la práctica de fotosíntesis hemos visto diferentes colores y los chicos que vayan a hacer próximamente la práctica con el profesor Lazo, con el profesor Martínez, van a ver un experimento en que pongan una planta de lodea y hacer fotosíntesis a diferentes calidades de luz. En este caso igual, pero la curvatura, ¿ya? Han probado con la luz azul, la luz verde, amarilla, ¿ya? El receptor de luz, ¿no? El fitocromo que hay ahí es de luz azul, ¿ya? La luz azul es la que estimula justamente la dirección hacia la que tiene que crecer la planta, ¿sí? Entonces, así es como se regula el fototropismo. ¿Cómo se regula el gravitropismo? Recuerden que en la puntita, ¿no es cierto?, de la raíz, ¿no es cierto?, en el meristema apical, está formado por, bueno, tiene una caliptra. Entonces, así como empezaron a cortarle el meristema apical al pobre coleóptilo de avena, también, pues, como estaba de moda, empezaron a cortarle la caliptra al meristemo radicular. Entonces, si tiene completa la caliptra, crece en sentido gravitrópico, o sea, normalmente hacia abajo, ¿no es cierto? Pero si cortamos la mitad, que esta es una chamba tremenda, porque miren, acá está y la caliptra está pequeñita, apenas si se ve, ¿no es cierto? Cortarle la mitad, entonces este, la raicita se curvaba hacia el lado que estaba completa la caliptra, ¿ya? ¿Y cómo se explica todo esto? Porque al final pensaron que era un efecto de la caliptra, pero no, es un efecto hormonal. Recuerden que en los meristema apical existe lo que es el centro quiescente, ¿ya? Y hay dentro de ese centro quiescente tipos celulares, ¿no? Las células Q, las células S, ustedes ya han visto su histología vegetal harto a profundidad. Entonces, en este centro quiescente, resulta que estas celulitas de acá tienen unas estructuras especiales, unas pequeñas piedritas, así como nosotros tenemos en el oído, recuerden ahí en su caracol, tenemos, ¿no es cierto?, los otolitos. Así que cuando nos damos vueltas y vueltas ahí jugando, sobre todo cuando somos pequeños, luego estamos todos chocoleados y mareados porque esos otolitos se han movido. ¿Cómo es esta cuestión tan fina en las plantas que tienen unas estructuras similares, unos tipos piedrecitas, pero obviamente no se llama otolitos, sino se llaman estatolitos? Entonces vamos a hacer acá un zoom de estas células y las vemos acá. Entonces, este tipo celular tiene aquí estas como piedritas que se están acumulando, son los estatolitos. Entonces, esta célula, esta raíz, por ejemplo, que está aquí echadita, tiene estos estatolitos y que al cambiar de posición, miren cómo están primero para aquí, está cambiando de posición, se está acumulando acá abajo y por lo tanto la raíz se curva. Profesora, pero usted me está hablando de caliptra, me está hablando de estatolitos, ¿qué tienen que ver ahí las auxinas? ¿Se acuerdan de las proteínas PIN y que no hacía que ingrese? Entonces, si yo tengo, o sea, los estatolitos es algo físico, que caen en función a la gravedad, pero estas comandan que las proteínas PIN se sinteticen aquí. Si antes las proteínas PIN se están sintetizando aquí, ahora como ha caído estos estatolitos, ahora las proteínas PIN se van a sintetizar aquí. Y las que estaban aquí van a ser degradadas, porque son proteínas, recuerden que se están sintetizando y borrando permanentemente, ¿ya? Entonces pasa, entonces ya no va a regresar y así sucede el gravitropismo, ¿ya? Es bien interesante también. Ahora hablemos de cómo se regula la embriogénesis con la auxina. Esto es un trabajo que salió en Nature en 2003 y vemos entonces cómo es que se da. Recordar otra vez el influjo y el eflujo de auxinas. Y esto también se cumple aquí. Recuerden los estados embrionarios, ¿no es cierto? Inician con estados torpedos, estados acorazonados, etc. Ya ustedes ya saben
había totalmente los estados embrionarios, y vemos en verde la distribución de la auxina. Ya vean que cuando está el embrión inicial, la auxina está distribuida en toda. ¿Por qué? Pues hemos dicho, auxina es hormona de crecimiento, pues no está en todas. Pero para darle forma, la auxina cambia. Cuando hablamos de hormonas, dijimos, están siempre presentes. Lo que cambia es la concentración, pero también la localización, el tejido donde está, les digo. Entonces vean que para empezar a iniciar este estadio torpedo, la auxina empieza a acumularse en esta región para hacer la cabecita más grande. Cuando ya va a entrar, ¿no es cierto?, al estado acorazonado, ¿no?, antes de que inicie, vean que la auxina ahora se empieza a mover hacia la hipófisis, ¿no?, hacia el cuellito del embrión. Se concentra, y ya está acá ya casi formado el estado corazón, y está ahí bien concentrada la auxina. Y finalmente, cuando ya se forman los primordios de los coleóptilos, entonces se va a distribuir a su posición final. Dijimos meristema radicular y meristemas apicales, ¿no? Entonces el coleóptilo va a formar hojas y empieza la redistribución. Es una cuestión fantástica, jóvenes. Ya, ahora también promueve la elongación de los coleóptilos. Así como hacíamos el experimento, ¿no es cierto?, de el diente de león, pero el diente de león solamente era agua. Entonces hicieron unas plaquitas, ¿no?, eso es en 2002, por ejemplo, y hicieron coleóptilos de la avena, pero ya sin la puntita, sin nada, solo el pedacito del coleóptilo, y lo pusieron en agua. Obviamente aumentó un poco la longitud porque la turgencia hace que se hinche la célula, ¿ya? Pero no permite crecimiento, solo hay que se hinche. Y pusieron auxinas, ¿no?, en solución, y pusieron los coleóptilos. Luego de 18 horas, miren cómo creció, ¿no? Y esto sí es crecimiento, porque comparado versus el que estaba en agua y se hinchó, entonces había casi duplicado el tamaño a las 18 horas, ¿no? Entonces, por lo tanto, promueve la elongación celular en general, no solamente de coleóptilos, sino que esto ha sido en coleóptilos, pero promueve elongación celular, ¿ya? También retarda la abscisión foliar. Habíamos dicho que va a tener que ver la auxina con la abscisión de órganos, pero sin embargo la auxina no es la que promueve la abscisión, sino que regula la abscisión, pero en ausencia de ella. Entonces, una planta, ¿no es cierto?, las caducifolias, hablando, ojo, no las perennes. En caducifolias, ¿qué es lo que sucede? Tengo yo una plantita, ¿no es cierto? Esta es la ramita, y está la hojita pegada ahí feliz y verde. ¿Ya? Entonces es la fase de mantención de la hoja. Y aquí hay altos niveles de auxina. ¿Por qué? Porque dijimos que esta célula está en crecimiento, entonces hay altos niveles de auxina. Y por lo tanto, miren los niveles acá abajito, los vamos a ver, están en su máximo esplendor. Por lo tanto, la hoja está bien pegada. A medida que ya entremos a la fase de inducción de la abscisión, entonces vean lo que sucede. Vean acá la flechita. Se está bloqueando la producción de auxinas. Disminuye. ¿Y quién aparece? Su amigo, el etileno. Y la hojita, en ese proceso, recuerden, la auxina es la señal de los nutrientes. Entonces, como ya está bajando la señal, entonces la planta dice, tengo que removilizar mis nutrientes móviles. El nitrógeno abandona y se va hacia los sitios donde necesita. La planta se pone media clorótica y el etileno está aumentando. Vean los niveles de etileno. En la fase ya de abscisión total, entonces los niveles de etileno están en su máximo esplendor y los niveles de auxina están bajitos. Y ocurre la caída. ¿Y por qué se cae naturalmente? Y también yo, a los chicos en prácticas, y a veces a los que los veo ahí arriba, me dicen, profesora, ¿puedo cortar las hojas manualmente o tengo que usar tijera? Les digo, sí, corten, pero hacia abajo. Nunca corten una hoja hacia arriba porque van a lastimar la planta. ¿Y por qué? Porque si ven acá, hay un espacio, hay lo que los agrónomos le denominan una uña, o los forestales.
¿Qué cosa es? Es un tejido especial, vean aquí, ¿ya? Entonces, cuando se va a la abscisión, este tejido es como un cierrecito natural. Y cuando se va a la abscisión, caen los niveles de auxina y sube el etileno, esto se va abriendo solito. Se va deshidratando y se abre y ¡prum! Se cae naturalmente, ¿ya? Es porque tiene esta estructura que a nivel de tejido pues es especial, ¿ya? Pero la auxina entonces empieza a caer y empieza la síntesis de etileno. Por eso también decíamos en las funciones al comienzo que promueve la síntesis de etileno, pero no promueve cuando ella está, sino cuando cae la auxina, promueve la síntesis de etileno, es la señal, ¿ya? Para que el etileno aparezca. También va a estar implicada en la síntesis de frutos, o el desarrollo de frutos, perdón. Tenemos las, las las fresitas, ¿no es cierto? A veces le dicen frutillas también ya. Tenemos las fresas y saben que la fresa no es el fruto, ¿cierto? Los frutos están en el aquenio. Estas semillitas pegadas ahí, esos son los frutos reales de la fresa, ¿ya? Entonces, esta es la forma normal que tiene una fresa, media triangular, ¿ya? Y hay gente porque es curiosa, de verdad, o sea, empieza a hacer cosas espectaculares. Bueno, esta imagen, ¿no? Lo explican en el libro de Thais y lo pueden revisar, porque a veces me preguntan profesores, pero han visto que yo utilizo mucha información, papers, libros, bueno, por eso les ando dejando ahí la bibliografía, por si alguno tiene interés. Ya, entonces esta cuestión es muy espectacular, porque a alguien se le ocurrió, algún maniático, porque yo creo que hay que ser maniático para hacer eso, cuando la fresa está chiquitita, empezarle a sacar con una agujita, con una pinza, lo saqué. Uno por uno, o sea, se imaginan que es el trabajo de hacer eso. Ya. Pero en la fresa, o sea, en el fruto, o sea, colgada ahí en la rama, o sea, en la planta, no cosechado, ya, en la planta ahí, o sea, ahí colocado, sin sacarla a la fresa, le empezó a sacar una por una las semillitas, cuando estaba bien madura. Y cuando maduró la fresa, ¿qué pasó? Se maduró, se pintó todo, pero se volvió redonda, así como está. Ya había perdido su forma normal de media corazonada que tiene pues la fresita. Entonces a raíz de eso se empezaron a hacer pues varios trabajos, ¿cierto? Y se ha visto pues que las auxinas son las que regulan la forma, pero también la pinta de la fresa. Entonces, regula ahí el desarrollo de los frutos. En este desarrollo de los frutos tenemos estados. Ya, por ejemplo, el small green, que es cuando hasta aparece ahí el primer rudimento de este pequeño receptáculo. El large green, cuando ya se alarga, pero sí verde. El estado white, cuando ya los pigmentos clorofilianos casi están desapareciendo y empieza a ser pues un verde muy clarito, un verde limón, por así decirlo, porque empieza a verse, por ejemplo, las antógenas. Y en el estado rojo, pues que empieza a notarse y a desarrollarse los carotenos. Y la forma también, vean cómo es media alargada al comienzo y luego adopta esta forma de corazoncito y crece. Esto es lo normal, esto es el control que hicieron Isibanchi y colaboradores en el 17. Agarraron y al aquenio removieron los aquenios para empezar. A toditos le sacaron así las crestitas, ¿no es cierto? Y agarraron y le agregaron ácido naftalén acético. A otro que tenía la semillita, le agregaron solamente ácido naftalén acético sin remover los aquenios y a otro aplicaron el ácido naftalén acético, pero solamente en esta etapa white, o sea, no había las etapas anteriores a partir de eso. ¿Y qué es lo que vemos? Que si he removido el aquenio, pero añado el ácido acético, no tiene esta forma redonda. Vuelve o termina de desarrollarse normalmente en su forma de corazoncito. Claro que sí, tiene un tamaño un poquito menor que con la presencia de los aquenios. ¿Por qué? Porque lo que han interpretado, lo han encontrado, es que los aquenios están produciendo gran cantidad de auxinas.
Aquí vemos con el ácido naftaleno acético qué es lo que pasa si en una planta normal yo le agrego más ácido naftaleno acético. Acá no se nota tan bien por la foto, pero en los datos que proporcionan, estas tenían un mayor crecimiento, ya eran de un calibre un poquito mayor. Si aplico el ácido naftaleno acético en este estado white, también llega a desarrollarse en forma normal, coloración normal, ¿ya? Porque querían ver cuál de estos estados es determinante. Y justamente es en este estado. Entonces, ven, estos experimentos son muy curiosos, son sencillos de hacer, pero hay mucho cerebro ahí atrás. Listo, preguntas. Porque ya también estoy en la hora. Uy, justo terminó la hora. Preguntas, jóvenes. Ya, no me voy a ir si nadie hace una pregunta. Qué barbaridad. ¿Cómo no van a tener preguntas? Hemos hablado un montón de cosas. Ya, jóvenes, mañana no hay perdón de Dios. Mañana, así los administrativos y los profesores se pongan ahí atrincherados en la puerta, vamos a entrar y vamos a hacer presencial. Ya esto ya no es sostenible, por favor. Ya, vamos a hacer presencial. Ya, así me vayan a denunciar, vamos a hacer presencial. Ya, porque siento que están ustedes dormidos, que están mirando el TikTok, lo han dejado ahí, no sé, hasta grabando, transcribiendo la sesión y no están atentos. Y al final es un desperdicio porque ustedes pierden el tiempo, porque luego otra vez van a tener que revisar su grabación, algunos lo harán, ¿no? Los más dedicaditos, pero otros ni eso, porque no les alcanza el tiempo, porque viven la vida ocupada, llevan más de 4 cursos, bueno, ya sabemos todos los problemas que arrastran. Entonces van a tener problemas, se perjudican. Entonces deben venir a la clase, estar atentos. Yo sé que a veces es un poco pesados, pero hay que estar lo más posible atentos para que les saquen jugo. Es más, ustedes deberían venir a la clase habiendo leído un poco ya de lo que yo voy a hacer, por algo se les da un sílabo, pero no tienen pues la costumbre de estudiar, están pensando que la universidad es el colegio, ¿ya? En la universidad uno tiene que estudiar, aparte de lo que le da el docente, tiene que estudiar otras bibliografías, buscar información, ¿ya? Entonces, están llevando mal sus cursos, y eso para todos los cursos, deben estudiar más de lo que el docente les da, porque esto no es el colegio. En el colegio sí, pues el profesor les da ahí la información, estudian de su cuadernito y se acabó. En el pregrado, eso debe disminuir. Yo les debo dar el 75% de la información y ustedes un 25% adicional deben estudiar de su libro, de su paper, leer, venir, preguntarme. Ustedes deben sacarnos el jugo a nosotros, no estamos flojeando y porque venimos, hacemos la clase. Ustedes vienen, preguntan, nos hacen pensar. Acá tratamos de mantener actualizado el curso, pero no responden, no sacan el jugo. Entonces, cuidado, jóvenes, ¿ya? Y ya, pues, si los que quieren hacer maestría, doctorado, peor, ahí ya el 50%, por ejemplo, una maestría, y el 50% lo hace un alumno, está leyendo papers todo el tiempo para generar el conocimiento. Y en un doctorado peor, eso ya, si hay algún curso, es de escritura de papers, etcétera, es un 25% nada más, y el alumno de doctorado tiene que generar el 75% del conocimiento, tiene que leer los papers, encontrar información y ser más autoridad. Entonces, bueno, no vamos a llevar esos excesos, pero tienen que leer algo, jóvenes, ¿ya? No entiendo yo por qué no hay preguntas. No les voy a creer que todo me lo han entendido porque tengo súper dote de explicación, ¿ah? O sea, yo me esfuerzo en explicarles lo más claro posible, pero yo sé que siempre quedan dudas. No preguntan, ya no sé. Voy a creer que es porque estamos en modo virtual, etcétera. Así que